Muy buenas noches con todos los asistentes. La Corporación de Profesionales del Sur agradece su presencia en su primer encuentro virtual. Recordemos que al final de la conferencia se van a responder sus preguntas, las cuales pueden escribir en el chat que está a su derecha durante la misma. Continuamos con el programa de educación médica continua con el tema el rol de los anticoagulantes orales en el tratamiento de fibrilación auricular y otras patologías cardiológicas, a cargo del doctor Alberto Cárdenas, magíster en cardiología intervencionista en la Universidad Complutense de Madrid y en el Hospital Clínico San Carlos Madrid, España. Especialidad médica en cardiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Hospital Español de México DF. Médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, docente universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, doctor Cárdenas. Buenas noches. Es para mí un gusto estar con ustedes ante tan prestigiosa audiencia y poder compartir un poquito con ustedes acerca de los nuevos avances que hemos tenido en anticoagulación oral. Vamos a hablar de los anticoagulantes orales directos y de las nuevas indicaciones y de las nuevas ventajas que tienen este grupo de fármacos que realmente han modificado la vida de los pacientes y nos han facilitado la vida a los médicos para ciertas patologías. Los primeros anticoagulantes orales directos aparecieron realmente en los años 40. Fue esto un hallazgo accidental cuando empezaron a ver que en el norte de Estados Unidos, en algunos estados, cuando el ganado comía un trébol en particular, a largo plazo veían que estas vacas amanecían muertas y cuando les hacían una especie de autopsia se daban cuenta que tenían un montón de sangrados internos. Cuando vieron el contenido de esta hierba, de este trébol, se dieron cuenta que era un precursor del acenocumarol y básicamente ahí empezaron a darse cuenta que estas sustancias, estos antagonistas de la vitamina K tenían un efecto anticoagulante. Han sido fármacos que han estado con nosotros desde entonces hasta más o menos el 2010 en que salió el primer anticoagulante oral directo. Y durante todos estos más de 50 años, estos fármacos han sido la única herramienta para poder ofrecerle al paciente anticoagulación oral. Lamentablemente, los antagonistas de la vitamina K no es que sean malos, sin embargo, tienen algunas limitantes. Estos fármacos, aquí en el Ecuador contamos con warfarina, en México, en España se cuenta también con el acenocumarol. Tienen una farmacocinética y una farmacodinamia muy variable, muy impredecible. Requieren de un monitoreo regular para poder ajustar las dosis de estos fármacos y tienen un inicio y un término de acción lentos. Tenemos que esperar algunos días para que el paciente, después de tomar la dosis, tenga niveles adecuados de anticoagulación y si necesitamos que se suspenda la anticoagulación y se quite el efecto, tenemos que esperar asimismo algunos días para que esta acción desaparezca. 50 años después, realmente el advenimiento de los anticoagulantes orales directos, de los nuevos anticoagulantes orales o NOACs, también conocidos, realmente cambiaron los paradigmas en la anticoagulación. Y como familia, estos medicamentos realmente demostraron en todos sus estudios que tenían un mejor perfil de seguridad y eficacia en comparación a la warfarina. Si vemos este estudio se publicó en el 2017 del grupo del Dr. Maddox. Realmente un estudio muy interesante sobre cuánto estamos anticoagulando a los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y realmente nos deja un poco tristes a los cardiólogos que realmente la anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular es de un 52.4% a un 60.7%, 52 antes del advenimiento de los anticoagulantes orales directos, 60.7 después del advenimiento. Entonces, algo mejoró, pero en el 2017 todavía teníamos 40% de pacientes que no estaban anticoagulados. Y estos fármacos que son más seguros y más eficaces que los anticoagulantes orales típicos como los antagonistas de vitamina K,
estaban siendo mal aprovechados, ya que se utilizaban solamente en pacientes más jóvenes y sanos, y los pacientes más viejos que tienen más riesgo de eventos tromboembólicos, muchas veces por temor a la anticoagulación y a un sangrado, no estaban recibiendo esta terapia. Si vemos en este gráfico, es claro cómo más o menos del 2010 la FDA aprobó el primer anticoagulante oral directo, que es el dabigatran, que es un inhibidor de la trombina, y a partir de ahí empezamos a ver cómo en anaranjado decae el uso de antagonistas de la vitamina K, y hacia las últimas curvas vemos cómo teníamos dabigatran en verde, rivaroxaban en celeste y apixaban en anaranjado. Sin embargo, todavía nos queda todo este tramo aquí de pacientes que no están recibiendo anticoagulación, que es un 40% de la población que debería estar anticoagulada. Estos números en el Ecuador, lamentablemente, no sabemos cómo esté la situación, pero es altamente probable que no sea mejor que esto, y que inclusive nuestros niveles de anticoagulación sean muy inferiores a lo que estamos viendo en este estudio. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? En el 2010, a un poco antes del 2010, salió dabigatran con el estudio RELY. Es un estudio abierto que requería 2 dosis 2 veces al día. Posterior a esto, el segundo fármaco fue el rivaroxaban con el estudio ROCKET. Una dosis diaria. Estudiaron 2 dosis de 20 y 15 miligramos. Un poco después a esto, en el 2011, Pfizer hizo un estudio con apixaban que realmente se comparó con aspirina, y posteriormente el estudio pivote de apixaban, que es del Aristóteles, que igual se estudiaron 2 dosis 2 veces al día, y posteriormente en el 2013-2014 edoxaban, que es el otro fármaco que requiere una sola vez al día. Aquí en el mercado contamos con dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Edoxaban no ha entrado al mercado. Entonces tenemos una amplia variedad para escoger de fármacos de anticoagulantes orales directos. La farmacología, realmente tenemos 2 familias: los inhibidores de la trombina, que es el dabigatran, y los que terminan en saban, que son rivaroxaban, apixaban y edoxaban, que son inhibidores del factor 10A. Los inhibidores del factor 10A no tienen una prodroga, mientras que el dabigatran sí. En cuanto a su biodisponibilidad, como vemos, realmente la mejor biodisponibilidad es la de rivaroxaban, que es de un 80 a un 100%, cuando tomamos la dosis de 15 a 20 miligramos. El aclaramiento renal es muy importante, porque estos pacientes habitualmente van a ser pacientes viejos con múltiples comorbilidades, diabéticos, hipertensos, que ya van a tener una merma en su función renal. Entonces, un fármaco que requiera una alta depuración renal quizá no sería el más adecuado. En cuanto al aclaramiento renal, vemos que el dabigatran casi el 85% requiere aclaramiento renal, el edoxaban un 50%, apixaban 27%, y en el caso de rivaroxaban igual prácticamente un tercio de aclaramiento renal, y lo demás es aclaramiento hepático. La dosificación, que es algo importante que veremos más adelante, rivaroxaban y edoxaban requieren de 1 dosis al día, mientras que apixaban y dabigatran requieren de 2 por su farmacodinamia y biodisponibilidad. Si comparamos los estudios basales, estos son los 4 estudios pivotes que fueron la base para que estos fármacos reciban la aprobación de las diferentes agencias como la FDA, la EMA. En el caso del RELY, que estudió dabigatran, todos alrededor entre 15,000 a 20,000 pacientes, las edades igual con un promedio de alrededor de 70 a 72 años, balanceados en cuanto al género. Algo muy importante es la escala de CHADS y en dónde se encontraban estos pacientes dentro de esa escala. No es lo mismo anticoagular un paciente que tiene un CHADS bajo que un paciente que tiene un CHADS alto y que tiene otras comorbilidades. Obviamente, si recuerdan, en la escala de CHADS hablamos de diabetes, hipertensión, edad, insuficiencia cardíaca, y si agregamos en la nueva herramienta recomendada por las sociedades internacionales, que es el CHADS-VASc, agregamos otras variables como la enfermedad vascular periférica. Entonces, si vemos, en dabigatran teníamos pacientes entre un CHADS más o menos aleatorizados a un tercio en las diferentes categorías.
Sorprendentemente en Rivaroxaban vemos que el 87% de estos pacientes tenía un CHADS alto de 3 a 6. Entonces este estudio obviamente eh, incluyó pacientes más enfermos. El Aristóteles en Apixaban igual balanceada más o menos un tercio de cada grupo, y en el caso de Doxaban más o menos 50% en pacientes entre CHADS 2 en el un lado y CHADS de 3 a 6 en el otro. El uso de aspirina fue más o menos similar y los pacientes eran vírgenes a la vitamina K variable, un 50% para el Relay, 38% para el Rocket, aproximadamente 43% para el Apixaban. Si lo importante, y ahorita vamos a hablar como familia de estos fármacos, obviamente si comparamos la eficacia de estos fármacos para prevención de accidente cerebrovascular y embolismo sistémico, es evidente que como familia todos estos fármacos son superiores a la warfarina para esta prevención de estos eventos y de embolismo sistémico. Entonces, como familia, todos estos fármacos son superiores a la warfarina. Si vemos los resultados secundarios que son importantes para prevención de infarto cerebral isquémico, para la complicación que es muy frecuente en estos pacientes, que es un sangrado intracraneal, estos fármacos son superiores a la warfarina. En cuanto a la mortalidad, favorece siempre este análisis a la warfarina, y en donde realmente no se encontró una significancia estadística fue en la incidencia de infarto agudo al miocardio en este tipo de pacientes. Obviamente, con el paso del tiempo, hemos tenido nuevos estudios y nueva información que veremos más adelante que Rivaroxaban particularmente sí en otra dosis, que es la dosis del estudio COMPAS, sí ha disminuido y ha tenido excelentes efectos como prevención secundaria en pacientes isquémicos o enfermos vasculares ya conocidos. Algo muy importante, ¿y por qué no anticoagulamos a estos pacientes la mayor parte del tiempo? Es el caso muy común en consulta, vemos que llega un caso, un viejito de 80 años, frágil, que tiene creatininas en 1.5, 1.7, que ha tenido sangrados digestivos y que tiene fibrilación auricular paroxística o inclusive fibrilación auricular permanente. Este paciente, obviamente, por su edad, por las comorbilidades, tiene un CHADS alto y al mismo tiempo por su fragilidad, el riesgo de caídas, la disfunción renal, si calculamos el score de Hasbled, que un poco nos ayuda a valorar la probabilidad de tener eventos de sangrado, también va a ser alto. Entonces, muchas veces los médicos decidimos no anticoagular a estos pacientes por el miedo a que sangren. ¿Qué pasa si yo le doy el anticoagulante? El señor se cae, se golpea la cabeza y sangra y hace una hemorragia intracraneal. Pues ese tipo de accidentes son importantes, o si el paciente tiene un sangrado digestivo. Pero si vemos en general, en comparación a la warfarina, es evidente y está sólida la información a que estos fármacos tienen un perfil mayor de seguridad y una incidencia menor de sangrados mayores que la warfarina. Los NOACs obviamente demostraron un perfil de beneficio favorable en comparación a la warfarina. Si es que hacemos una comparación de todos estos estudios de fase 3 que mencionamos, tenemos un 19% de reducción del ACV y del embolismo sistémico. Es realmente maravilloso estos números. 52% de reducción de la hemorragia intracraneal, 14% de reducción de un sangrado mayor. Obviamente todo tiene un costo a pagar. Y con esta familia de fármacos sí se ha visto que hay un incremento de un 25% en el sangrado gastrointestinal. Sin embargo, estos sangrados no aumentan la mortalidad en los pacientes ni siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas de una adecuada gastroprotección, se han visto que a largo plazo no tienen una incidencia mayor de eventos de muerte o complicaciones severas en estos pacientes. Entonces, realmente la relativa eficacia y seguridad es consistente a través de un amplio espectro de pacientes con fibrilación auricular. Si vemos las guías, estas en cuanto a prevención de tromboembolismo, que son las guías del 2019 que publicó la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiólogos, con indicación 1A, que es la más alto nivel de evidencia, los anticoagulantes orales directos
se recomiendan por sobre la warfarina en pacientes que son elegibles para estos fármacos que tienen fibrilación auricular, con el único contraindicación de estenosis mitral moderada a severa o que tengan una válvula mecánica. Pacientes que tienen una válvula mecánica, lamentablemente, porque es un dolor de cabeza, se ha visto que estos pacientes no son candidatos a recibir estos fármacos. Entonces, en este grupo particular de pacientes con válvulas mecánicas cardíacas, el único medicamento que podemos utilizar oralmente es la warfarina. Si vemos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que salieron en septiembre del año pasado, en el último Congreso Europeo de Cardiología, las recomendaciones son similares. Clase 1, nivel de evidencia A, para prevención de infarto cerebral en pacientes con fibrilación auricular que son candidatos de anticoagulación oral. Los NOACs, los anticoagulantes orales directos, son recomendados en preferencia a los antagonistas de vitamina K, excluyendo estos dos grupos que son la estenosis valvular mitral de moderada a severa y los pacientes que tienen válvulas mecánicas. Entonces, realmente es evidente que estos fármacos son superiores a la warfarina, tanto con un mejor perfil de seguridad como mayor eficacia. Entonces, protegen más al paciente y le ponen en menor riesgo al paciente en comparación a la warfarina. Si vemos realmente con indicación 1B, hablamos de que los antagonistas de la vitamina K, si se deciden usar, deberían tener una meta de INR entre 2,0 y 3,0. Sin embargo, donde esté la según es en estos números de aquí. Necesitaríamos un TTR, que es un tiempo en rango terapéutico mayor o igual al 70%. Todos aquellos de ustedes que anticoagulen pacientes con warfarina van a saber lo difícil que es tener un paciente con warfarina en un tiempo en rango terapéutico del 70%, mayor o igual al 70%. Lamentablemente en Ecuador las únicas warfarinas disponibles ampliamente son warfarinas coreanas, chinas, de mala calidad, que a veces inclusive con el simple hecho de cambiar el lote del fármaco se nos dispara el INR o se nos va al suelo el INR y el paciente se queda desprotegido o extremadamente anticoagulado con riesgo de tener sangrados espontáneos inclusive. Entonces, el uso de antagonistas de la vitamina K no es que esté mal usarlo, pero lo ideal sería tener tiempos en rango terapéuticos mayores o iguales al 70%, lo cual, al menos en nuestro medio, es muy complicado. Adicionalmente, si es que no logramos tener tiempos en rango terapéutico del 70% más, que es lo que nos dicen las guías, tenemos que cambiarnos a un NOAC. Sí, y obviamente asegurarnos que el paciente tenga una buena adherencia y que se tome la medicina y que esté bien controlado. Sin embargo, algo importante que todavía vemos nosotros diariamente en la práctica en la cardiología es que muchas veces los pacientes anticoagulados llegan con antiagregación plaquetaria para prevención del embolismo sistémico. Y si nos fijamos, la terapia antiplaquetaria sola o en combinación, aspirina o clopidogrel, no se recomienda para la prevención de infarto cerebral en fibrilación auricular. Tiene una clase 3, es decir, le estamos causando daño al paciente. Como están hoy por hoy, realmente el tema médico-legal, si es que un paciente tiene un accidente cerebrovascular, teniendo fibrilación auricular e indicación de anticoagulación, si no lo anticoagulamos y le damos solo antiagregación plaquetaria, estaríamos creando espacio para que los abogados realmente luego aprovechen de nosotros y la cosa habitualmente va a ir mal. Entonces, hablando un poco, la introducción de estos fármacos obviamente llegó al incremento en el diagnóstico y mayor tratamiento a los pacientes de mayor riesgo. Cada vez estamos usando más anticoagulación oral. Ha disminuido evidentemente el uso de antiagregantes y antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular. Y ¿qué es lo que está pasando? Que es algo muy bueno, es que estamos anticoagulando más a los pacientes que tienen riesgo alto, a esos pacientes ancianos, con comorbilidades, etcétera. Sin embargo, si vemos este estudio del 2016, son similares los números a lo que vimos en el otro estudio. Todavía un 29% de los pacientes de alto riesgo, este es el registro Garfield, que es un registro de la vida real sobre anticoagulación
que se hizo con Rivaroxaban, el 29% de los pacientes de alto riesgo no estaba anticoagulado y hasta un 51% de los pacientes de muy bajo riesgo no estaban anticoagulados. Entonces, esto es lo que debe cambiar y desde el advenimiento de estos estudios, ahí estos números han ido mejorando evidentemente a lo largo del tiempo. Según el riesgo de sangrado, los pacientes con alto riesgo de sangrado obviamente son pacientes que también tienen un alto riesgo isquémico. Son gente mayor que tiene problemas renales, diabetes, problemas hepáticos, por lo tanto van a requerir anticoagulación. Y la proporción de pacientes anticoagulados también disminuye conforme el Hasbled de esta escala es mayor. Y obviamente esto es algo que habrá que hablar claramente con la familia y ver el riesgo-beneficio de que el paciente tenga un evento que en el contexto de los anticoagulantes orales directos probablemente no sea mortal versus un accidente cerebrovascular o un embolismo sistémico que aunque puede ser que no sea mortal, conllevaría al paciente una alta carga de disfuncionalidad y de problemas posteriores de calidad de vida. Vamos a enfocarnos un poquito en Xarelto. Rivaroxaban es un inhibidor del factor 10A, tiene un efecto terapéutico muy predecible, no se afecta por edad, no se afecta por peso, no se afecta por sexo. Eso realmente hace la vida más fácil. Es una dosis fija, tiene un inicio de acción rápida con un pico de concentración plasmática de 2 a 3 horas, con lo cual no hay necesidad de hacer un overlapping, un traslape con heparina, y tiene una vida media de hasta 14 horas. 2/3 de la droga, como vimos anteriormente, tienen metabolismo hepático y apenas 1/3 metabolismo renal. Y 1/3, esto es 2/3 están asociados al citocromo YP3A4 y la glicoproteína transportadora de droga PGP, y 1/3 de la dosis se elimina sin cambios por la vía renal. Esto es muy favorable porque esos pacientes que tienen creatininas y altas y función renal disminuida, obviamente, van a favorecerse de usar este tipo de fármacos. No solamente vamos a hablar de embolismo sistémico y fibrilación auricular. Nos ha cambiado la vida a estos pacientes, a los cardiólogos, sobre todo a los cirujanos vasculares, no solo en prevención de accidente cerebrovascular, sino también en prevención de tromboembolismo venoso. Estos pacientes que se operan de las caderas, de la rodilla, que requieren estar encamados o con inmovilización de los miembros inferiores por estos temas traumatológicos, el tratamiento de la tromboembolia pulmonar. Yo el día de ayer o anteayer tuve un paciente que tiene un Alzheimer avanzado, que la esposa le encontró con la pierna extremadamente hinchada, se le hizo un Doppler, se encontró una trombosis extensa en la pierna izquierda y el paciente se pudo iniciar sin ninguna otra complicación, se inició anticoagulación oral con Rivaroxaban, manejo ambulatorio con adecuados resultados. Entonces, en el caso, la dosis va a variar. En tromboembolismo venoso en pacientes con reemplazo de cadera o rodilla electiva, habitualmente utilizamos 10 miligramos al día, en cadera por 5 semanas, en rodillas por 2 semanas. Esto es tiempo que el paciente habitualmente en el pasado se tenía que poner heparina de bajo peso molecular. Y todos sabemos lo incómodo que es pincharse todos los días y además el costo de la heparina de bajo peso, que no es un fármaco barato, es un fármaco muy bueno, pero pues obviamente no es barato y es bastante incómodo por 5 semanas tenerse que aplicar el anticoagulante. En tratamiento de tromboembolismo venoso, es decir, trombosis venosas profundas, 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, posteriormente bajamos la dosis a 20 miligramos una vez al día y la duración del tratamiento pues dependerá de cuáles son las causas, los factores de riesgo, la probabilidad de recurrencia de estos eventos. Para prevención secundaria de tromboembolismo venoso, igual podríamos usar 15 miligramos una vez al día en pacientes donde el riesgo de sangrado supera el riesgo de recurrencia. En prevención de accidente cerebrovascular, que es yo diría la indicación más amplia de estos medicamentos para fibrilación auricular, 20 miligramos una vez al día en pacientes que tienen por arriba de 50 mililitros por minuto de depuración y 15 miligramos al día en pacientes que tienen entre 15 a 50 mililitros por minuto de depuración. Y la última indicación que vamos a hablar más adelante es la prevención de recurrencia
de accidentes, aterotrombosis en pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad vascular periférica, que es una dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día administrada con aspirina. Más adelante vamos a ver y analizar un poco el estudio COMPAS, que realmente es algo que ha revolucionado la medicina. ¿Qué es multimórbido? ¿Qué pacientes son los que nosotros vamos a prescribir estos fármacos? Habitualmente son pacientes que tienen 2 o más condiciones crónicas que le reducen su calidad de vida, que le deterioran su capacidad funcional, que le incrementan el riesgo de sangrado, de disfunción renal, y obviamente están polimedicados, pacientes limitados, que es con estrés, depresión, y conforme pasan los años esto se va incrementando. Si vemos por arriba de los 85 años, casi el 82% de los pacientes son multimórbidos. Entonces estamos hablando de pacientes enfermos, viejos, enfermos, con múltiples comorbilidades a los cuales tenemos que, obviamente, ofrecerles una adecuada protección, disminuyendo el riesgo de eventos adversos. ¿Qué es lo que nos encontramos en la consulta? Esto, la fibrilación auricular no es común en los jóvenes, es común en los viejos hipertensos, que ya tuvieron infartos cerebrales, que tienen insuficiencia cardíaca, diabetes, que además tuvieron infartos, insuficiencia renal. Entonces, vamos a analizar un paciente de la vida real. Esta es una mujer de 82 años, obesa, hipertensa, diabética tipo 2, que se conoce con fibrilación auricular desde el año 2012. Entonces ya estamos hablando de larga evolución de esta patología. Llega a emergencias con una hemiparesia derecha, se hace una resonancia magnética y vemos un tremendo infarto cerebral en el territorio de la cerebral media izquierda. Calculemos, usemos esta herramienta importante que es el CHA2-VASc para riesgo de tromboembolismo venoso. Las mujeres tienen más riesgo que los hombres, entonces, señora, por ahí ya se gana un punto. No tiene historia de insuficiencia cardíaca, sí es hipertensa, ha tenido eventos vasculares tromboembólicos previos, no tiene historia de enfermedad vascular y sí es diabética. Entonces, si sumamos esto, edad, sexo, diabetes, hipertensión, el infarto que ya está establecido, esta paciente tiene un CHA2-VASc de 7 puntos, lo cual involucra un 11.2% por año de tener eventos y hasta un 15.7% de tener infarto cerebral y hasta un 15.7% por año de infarto cerebral, ataque isquémico transitorio o embolismo sistémico. Y es una pena que una mujer de 82 años que estaba previamente funcional con un infarto así va a quedarse con una incapacidad importante, va a ser dependiente del cuidado de otros, cuando esto se pudo haber prevenido usando anticoagulantes orales directos. Esta paciente con este perfil de riesgo, obviamente a los 82 años todo el mundo tiene recelo de anticoagular a la abuelita porque la abuelita se puede caer, se puede sangrar, pero si realmente utilizamos estas escalas como el Hasbled, vemos que la abuelita realmente tiene un riesgo bajo de tener un sangrado. La hipertensión está controlada, no tiene mayor enfermedad renal, no tiene enfermedad hepática, obviamente ya tuvo la historia del infarto cerebral, tiene disposición al sangrado, ya vimos que tenemos este problema intracraneal, no tiene un INR lábil, es mayor de 65 años, aquí me equivoqué, y no utiliza ni alcohol ni otros fármacos. Entonces, corrigiendo el sangrado previo y acá poniendo la edad, la paciente tiene un Hasbled de 2, con un riesgo del 4.1% al año de tener sangrados mayores. Entonces, riesgo-beneficio realmente es muy superior el riesgo de tener un embolismo sistémico o un infarto cerebral al riesgo de tener un sangrado en estos pacientes. Si vemos con el paso de los años, el riesgo de infarto cerebral en fibrilación auricular se incrementa significativamente. Sin embargo, el uso de la anticoagulación decrece, es decir, a los más graves, a los que más se favorecerían, muchas veces no les damos esta terapia por temor a que el paciente pueda complicarse con un sangrado. Entonces, si vemos estos pacientes enfermos con Hasbled altos, el ROCKET, que es el estudio pivote de rivaroxaban, el 62% de estos pacientes tenían un Hasbled mayor a 3, ¿no? Entonces realmente es el paciente que incluyó perfil de mayor riesgo de sangrado. Si comparamos el CHADS
Entre los diferentes estudios, entre el Rocket y el Aristóteles, igual. El Rocket tuvo una mucho mayor scores de chats altos, es decir, pacientes más enfermos, si comparamos igual con apixaban y dabigatran. Obviamente estos pacientes más hipertensos en el Rocket, la edad más o menos estuvo bien balanceada, más diabetes en el Rocket y mucho más incidencia de infartos cerebrales o ataques isquémicos transitorios, hasta un 55% en el Rocket. Estos son estudios controlados, doble ciegos, súper controlados para que la gente pueda probar la FDA, la EMA, que estos fármacos sean usados. Pero luego, obviamente, esto, cuando ustedes saben que cuando el fármaco sale al mercado, en la vida real las cosas son muy diferentes, ¿no? Los médicos a veces no tenemos acceso a otras terapias, tenemos que hacer uso por falta de recursos o lo que sea, de terapias a veces off-label, como les llaman las casas comerciales, y en el mundo real no es tan controlado el tema. Entonces, si comparamos Rocket con Santus, obviamente tenemos un chat más disperso en Santus, y las demás características son muy similares. Es decir, en la vida real los pacientes son parecidos a lo que se hizo en estos estudios controlados. Si comparamos eficacia y seguridad, rivaroxaban es altamente efectivo y obviamente tiene tasas de evento de accidente cerebrovascular, embolismo sistémico bajos de un 1.7%, tasas de muerte bajas de un 1.9%, y si vemos las tasas de sangrado mayor sigue siendo muy baja. Estamos hablando de 3.6% al año de sangrado mayor, de los cuales tienen una mortalidad baja. Los que realmente nos matan serían los sangrados intracraneales, las hemorragias intracraneales, que son de un 0,5% por año, y una tasa un poco más alta de sangrados digestivos de un 2% por año. En la vida real, más o menos los números son parecidos. En muerte 1.9%, y tenemos un poco más bajo el perfil en cuanto a sangrados mayores, que baja de 3.6 a 2.1, el sangrado digestivo de 2 a 0,9 y la hemorragia intracraneal de 0,5 a 0,4. Entonces, realmente son muy buenos resultados. Si comparamos otros estudios y comparamos, por ejemplo, antagonistas de la vitamina K con rivaroxaban, vemos que ACV isquémico y hemorragia intracraneal es mucho más alta en los pacientes que usan antagonistas de vitamina K en comparación con rivaroxaban. Y en apixaban vemos que inclusive con apixaban en el RIACE se ve que hay un poco mayor incidencia de infarto isquémico que los pacientes que utilizan antagonistas de vitamina K en comparación a apixaban. Realmente rivaroxaban es efectivo. Esta efectividad ha sido consistente en los estudios que se utilizaron, pivotes controlados como en los registros y en los estudios de la vida real, lo cual nos da una seguridad de que estos fármacos, pues, valga la redundancia, son seguros y efectivos. Realmente algo muy importante que yo creo que hace que este fármaco sea bastante útil es que es su dosificación, ¿no? Es muy importante cuando hablamos de tratamiento, dos puntos claves. Una es la adherencia al fármaco, es decir, qué porcentaje del paciente se toma las dosis según lo que el médico le prescribió, y la otra es la persistencia, es decir, cuántos días el paciente persiste tomándose la medicina. Esto en nuestro medio es complejo por costos, por accesibilidad, por número de dosis, por los diferentes fármacos que el paciente tiene que estar tomando. Si hablamos de un paciente de 82 años, hipertenso, diabético, con otras enfermedades, son pacientes que en promedio están entre 4 a 6 fármacos al día, a veces en múltiples dosis. Entonces esto realmente hace que manejar más pastillas haga que el paciente obviamente disminuya su adherencia y disminuya su persistencia. Si vemos en este estudio que se vio alrededor de 10,000 pacientes con fibrilación auricular, vemos que realmente hay una mucho mayor adherencia, casi un 51% más de adherencia en los pacientes que tienen que tomar un fármaco
anticoagulante una vez al día versus un paciente que se tiene que tomar dos dosis al día después de al menos 6 meses de tratamiento. Entonces, los pacientes tienen más adherencia cuando hay que tomarse menos pastillas. Este es un resultado de una encuesta europea en donde se vio en Francia, Italia, Alemania, España, Gran Bretaña, y si le hacemos escoger al paciente, en promedio el 80% de los pacientes prefiere tomar un fármaco que requiera una dosis al día, ¿no? Si vemos adherencias a la terapia, obviamente con esa facilidad de tomar el anticoagulante una vez al día, inclusive tenemos mayor adherencia con la warfarina que con algunos de los fármacos que requieren anticoagulación 2 veces al día. Y con un anticoagulante oral directo que no requiere controles de laboratorio, que tiene un buen perfil de seguridad y de eficacia como es Rivaroxaban, tenemos una adherencia de hasta un 94%. Si comparamos esto con Rivaroxaban, vemos que obviamente los pacientes tienen mucha mayor adherencia en el caso de Rivaroxaban en comparación con Dabigatran. Y esto obviamente es consistente también si comparamos con los antagonistas de la vitamina K. Datos similares. En cuanto a dosificación, esto es algo importante y es que actualmente nosotros tenemos que utilizar la dosis adecuada, ¿no? Si es que decidimos darle al paciente una dosis, ajustar nosotros sin criterio la dosis del fármaco a una dosis menor, el paciente no va a estar protegido. Entonces, si yo tengo miedo de que sangre y le doy la dosis más baja de anticoagulante en cualquiera de los fármacos que usemos, sea Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban, y le doy una dosis más pequeña que la que el paciente debe recibir, ese paciente no va a estar bien protegido. En Rivaroxaban para prevención de fibrilación auricular tenemos 2 dosis, la de 15 y la de 20, como les había explicado. Y si comparamos el uso de dosis bajas con la vida real, con el estudio pivote, se mantuvo ahí entre un 20 a 25%, mientras que con muchos fármacos, con otros fármacos como es de la Apixaban, sí hubo algo no hubo tanta semejanza en los estudios. En la vida real es mucho más alto el número de pacientes que utilizan una dosis menor del fármaco. Rivaroxaban es el único anticoagulante oral directo que estudió una dosis renal prospectivamente, esto es algo importante, y obviamente los pacientes que tuvieron una anticoagulación, una tasa de filtrado glomerular entre 15 y 49, prospectivamente recibieron la dosis de 15 miligramos al día. Si vemos las tasas, esto es algo importante porque esto a veces hay que tener en mente. Estos fármacos, a diferencia de los antagonistas de la vitamina K, no tienen tantos efectos adversos y tantas contraindicaciones de administrarse en conjunto con otros fármacos. Cosas muy puntuales, habitualmente podría haber algo de competencia por los citocromos con el tema con amiodarona, ¿no? Entonces, el que menor tasa de competencia tiene con amiodarona sería Rivaroxaban. En el caso de digoxina no tenemos un efecto, una competencia específica, no hay una contraindicación. Con diltiazem, en el caso de Apixaban, sí tenemos que tener algo de precaución. Con dronedarona, que no tenemos en el mercado, no se debería combinar al menos Dabigatran, Edoxaban y Rivaroxaban. Y con verapamilo debemos también tener cuidado con el uso de Dabigatran y Edoxaban al menos. Con Apixaban no tenemos mayor información y con Rivaroxaban sabemos que sí se puede utilizar verapamilo concomitantemente. Algo importante, esto es una diapositiva un poco cargada, es la facilidad que tenemos. Hoy en la consulta vi un señor de 75 años que tiene fibrilación auricular paroxística que toma el Rivaroxaban 20 miligramos al día y que le van a hacer un tratamiento de conducto, una endodoncia, que si es que no es exitosa probablemente tengan que luego retirar toda la pieza y hacer un implante. Estos pacientes, los odontólogos no les gusta trabajar con un anticoagulante ahí o inclusive cualquier otra cirugía electiva. Entonces, la ventaja de estos fármacos es que no debemos hacer una terapia de puente como se tenía que hacer con warfarina,
sino que simplemente dependiendo del medicamento que estén usando, de la función renal del paciente, habitualmente se puede suspender entre 48 a 72 horas antes del procedimiento y luego reiniciarlo dependiendo del riesgo de sangrado hasta inclusive alrededor de las 6 horas después del procedimiento. Otra ventaja grande que tienen estos fármacos es el uso, la facilidad que tenemos ahora los cardiólogos intervencionistas. Yo soy cardiólogo intervencionista, yo hago cateterismos, angioplastias, implanto stents. Entonces, antes era un pánico absoluto. Un paciente con fibrilación auricular, con un CHADS alto que requiere ponerse un stent, va a tener que tomar aspirina, clopidogrel y warfarina. Madre mía, eso era, había que cerrar los ojos, cruzar los dedos y ponerse a rezar que el paciente no llegue con un sangrado. Ahora tenemos la ventaja y tenemos mucha más seguridad de que a este paciente le podemos dar triple terapia, periodos cortos de tiempo. Inclusive ahora en las nuevas guías hablan de hasta una semana de triple terapia y con los nuevos stents, con las diferentes plataformas ahora con polímeros bioabsorbibles, etcétera, el paciente usa triple terapia un periodo corto de tiempo. Posterior a esto se queda con doble terapia un año y pasado el año se queda con un anticoagulante oral como monoterapia, con obviamente mucho menores tasas de riesgo de sangrado en comparación al uso de warfarina. Si hablamos, otra cosa importante es la aterotrombosis. Estos pacientes que tienen enfermedad arterial, enfermedad en las carótidas, enfermedad en las coronarias, enfermedad vascular periférica. El otro día visité una clínica de un colega cirujano vascular y me quedé impresionado del volumen de pacientes esperando afuera ya amputados, claudicando, pacientes diabéticos con enfermedad vascular periférica importante. Y muchas veces estos pacientes no tenemos más otra, los cardiópatas, por ejemplo, que son los que yo trato, el paciente tiene un evento, sin embargo, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o historia de infarto al miocardio, le resta de 7 a 9 años menos de expectativa de vida que los pacientes saludables. Entonces, realmente el impacto de la enfermedad arterial, sea coronaria o periférica, es bastante alto en estos pacientes. Y para prevención secundaria, una vez que pasa el año del infarto, lo único que hacemos es dejarle al paciente con aspirina. Entonces, se realizó el estudio COMPAS, en el cual se aleatorizó rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día, aspirina 100 miligramos una vez al día, contra el brazo de rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día con aspirina. Y se vio realmente resultados espectaculares. 27,000 pacientes, 91% de ellos con enfermedad coronaria, 27% de ellos con enfermedad arterial periférica. Y realmente se tuvo que detener el estudio antes de lo que estaba previsto, porque era una eficacia abrumadora en el brazo de rivaroxaban 2.5 2 veces al día. Hemos tenido la ventaja en cardiología. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, las terapias de estándar, estatinas, betabloqueadores, antiagregantes y ya está. Si vemos los últimos años en cardiología, desde el 2010 hemos tenido anticoagulantes orales directos, hemos tenido los bloqueadores de la ARNI, que es el valsartán sacubitrilo. Hemos tenido el advenimiento para control de diabetes y disminución de riesgo cardiovascular de los nuevos inhibidores de SGLT2. Entonces, realmente estamos hablando de cifras de hasta un 23, 26% de disminución de riesgo. Entonces, obviamente, lamentablemente, al ser fármacos nuevos, el costo de estos fármacos a veces no permite que esto esté disponible a toda la población que lo requiere. Pero si vemos un paciente, el riesgo de tener un evento, un paciente enfermo cardiópata, por ejemplo, con enfermedad arterial coronaria, le disminuye el riesgo de tener un evento cardiovascular mayor con estatinas hasta un 20%, con adecuado control de la presión arterial, con IECAS hasta un 22%, y si le agrego rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día y aspirina en las dosis del estudio COMPAS, le disminuyo hasta un 26% el riesgo de tener un evento cardiovascular mayor o hasta un 23% la muerte por cualquier causa. Entonces estamos hablando de números realmente abrumadores que cambian la historia natural de la enfermedad.
Eh, ¿Cómo actúa? Esto es algo que realmente nos interesa porque no estamos usando una dosis chiquita, entonces no necesariamente es por su efecto anticoagulante. Y se ve que esto tiene no solamente un efecto sobre la transformación de la trombina en fibrina y obviamente la formación del coágulo, sino que también tiene un efecto sobre estos receptores PPAR que hace que haya también una disminución en la activación de las plaquetas. Entonces, no solamente es un efecto anticoagulante, sino otros efectos, esta sinergia en estos componentes de la aterotrombosis que hacen que esta dosis tenga un efecto protector importante. La doble inhibición con rivaroxaban en dosis vascular de 2.5 miligramos 2 veces al día y aspirina redujo el riesgo de accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular e infarto en un 24%, demostró una reducción de ACV de un 42% y muerte en un 22%, resultó en tasas bajas de sangrado mayor. Obviamente, sí sangran más que si toman solo aspirina, pero no hubo incremento en la sangrado intracraneal ni en sangrados en órganos clíticos o en muerte. Y obviamente tienen una mejora sustancial en el beneficio clínico neto de un 20% y una reducción nominal de la mortalidad hasta un 18%. Entonces, para prevención secundaria en pacientes que ya pasaron el evento agudo, mis pacientes cardiópatas que ya se les puso el stent, ya pasó el infarto un año, en vez de dejarles con aspirina solamente, ¿por qué privarles de este excelente beneficio de esta dosis de rivaroxaban? Realmente, como acabamos de ver, es una droga eficaz, es una droga segura, hace que el paciente tenga una mayor persistencia y adherencia con el manejo de dosis de más fácil manejo, diría yo. Y obviamente es una droga que ha sido ampliamente investigada con muchos estudios. Estamos hablando de prevención de accidente cerebrovascular, prevención secundaria en síndrome coronario agudo, tratamiento de la tromboembolia pulmonar, tratamiento de la trombosis venosa profunda, prevención a largo plazo de trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, prevención de trombosis venosa profunda en cirugía ortopédica, nuevos estudios sobre trombosis en cáncer, es uno de los fármacos que también tiene muchos estudios sobre trombosis en cáncer, seguro para tratar prevención de trombosis en cáncer. Y la gran ventaja ahora de la protección vascular con las dosis del estudio COMPASS que los otros anticoagulantes orales no tienen. Para mí ha sido un gusto hablarles de anticoagulación. Espero que haya sido enriquecedora en algo esta charla. Creo que es importante perderle el miedo a la anticoagulación. Ahora tenemos nuevas herramientas con esta familia de fármacos y obviamente estoy a las órdenes para resolver cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente conferencia. A continuación, vamos a responder las preguntas que el público le ha realizado. Hay un par de preguntas que tienen que ver con COVID-19. Se trata más o menos de el momento de anticoagular al paciente, qué tipo de anticoagulante usar y por qué tiempo debe ser anticoagulado el paciente COVID. Ya, muy interesante la pregunta. Realmente en COVID lo único que está indicado formalmente es la heparina de bajo peso molecular. Los estudios que se han hecho sobre anticoagulación en COVID por el momento realmente se ha usado solamente heparina de bajo peso molecular. Que no nos escuchen los laboratorios, sin embargo, muchos colegas aquí y en otros países, yo me formé en México y tengo relación con mis colegas de allá todavía, están utilizando anticoagulantes orales directos para prevención de embolismo pulmonar y de estas complicaciones de esta nueva enfermedad. Fuera de off the label, sin mayor evidencia, usando un poco un pensamiento deductivo en el que vemos que si actúa en estas patologías de una cierta forma y la inflamación y todo el tema del COVID, obviamente no les censuro su uso y sé que han tenido buenos resultados. Formalmente, de acuerdo a las guías de práctica americanas del CDC y a las indicaciones internacionales, habitualmente habría que iniciar anticoagulación en pacientes que tienen con COVID con un dímero de alto. Esa sería la indicación formal de anticoagulación. ¿Cuánto tiempo?
va a depender mucho del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un dímero de alto que está en casa con un cuadro leve a moderado que un paciente que esté en terapia intensiva, intubado, de mucha más complejidad. Eh, Realmente es muy variable los usos de estos fármacos ahora. Recién vi un paciente yo que su internista infectólogo le mandó Xarelto 10 miligramos 21 días y el paciente le ha ido muy bien, gracias a Dios. Obviamente no es una indicación que está autorizada por el laboratorio ni por las agencias internacionales, pero hay colegas que por la facilidad de su uso sí lo han hecho. No sé si hay alguna otra duda. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Cecilia Vaca pregunta, ¿los pacientes poliglobúlicos deben recibir anticoagulantes? ¿En qué dosis y por cuánto tiempo? Básicamente el problema que tienen los pacientes poliglobúlicos es un tema de hiperviscosidad. No hay una indicación formal de anticoagulación. Yo en mi consulta, la causa más común de poliglobulia en nuestro medio es de la apnea del sueño. Es súper común ver pacientes jóvenes, 40, 50 años, que llegan con hipertensión, están obesos, tienen un cuello amplio, la esposa dice que roncan como máquinas, y nos dicen que ellos tienen la sangre espesa y que siempre han tenido y se ven rubicundos y rojitos, y nos ponemos a ver en retrospectiva y el problema que tienen es apnea del sueño. Si el paciente se estudia, se corrige esto, se pone un CPAP, se mejora la desaturación nocturna. Yo he tenido pacientes que en 3 meses de terapia con CPAP les baja de 20 de hemoglobina a 17. Salvo que haya otra discrasia sanguínea u otro factor protrombótico, no hay una indicación formal de anticoagulación en la poliglobulia. Lo que hay que enfocarse es en tratar la causa de base. Muchas gracias, doctor. La doctora Nancy Ramos pregunta, si sabemos todos los beneficios de estos anticoagulantes, en su opinión, ¿por qué se sigue prescribiendo warfarina en los servicios públicos? A ver, no es fácil esa pregunta. Esa pregunta yo creo que es una excelente pregunta, y yo creo que es el acceso al fármaco, ¿no? Apenas ahorita en Ecuador el único fármaco de los anticoagulantes orales directos disponibles que está autorizado y está en el cuadro básico es Rivaroxaban. Obviamente me imagino que no siempre la dotación de estos fármacos a veces es adecuada en los hospitales y hay pacientes que en provincia, en hospitales pequeños o quizá no tengan la ventaja de recibir esto. La warfarina no es mala, pero tiene grandes limitantes, como vimos, y obviamente estos fármacos son muy superiores. Yo creo que la mayor parte de la culpa de esto es del sistema, es del costo y la disponibilidad y la accesibilidad de estos fármacos para la gente. Y existe una pequeña culpa que es nuestra, dentro de los que yo me incluyo. Es decir, a veces el médico prefiere irse a la antigüita, a la segura y dejarle lo que siempre ha usado. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos al día, participar en eventos como estos que ha hecho Corpsur, y informarnos, enterarnos, leer un poquito y ponernos al día sobre realmente lo fácil que es usar este tipo de fármacos en la vida diaria. La doctora Nancy Ramos también pregunta, si el paciente viene tomando por muchos años warfarina, ¿se puede cambiar a Xarelto? Sí, si usted tiene un paciente que tiene un tiempo en rango terapéutico mayor o igual al 70%, déjelo en warfarina, ¿no? O sea, si está funcionando y le ha protegido, no está mal. El problema aquí en Ecuador con la warfarina es la calidad del fármaco. Si usted va a la farmacia común y corriente, lo que va a encontrar son warfarinas de muy mala calidad. Entonces, del tiempo en rango terapéutico, yo tengo un tío que tiene una válvula protésica mecánica aórtica y tiene que estar anticoagulado con warfarina. Ha tenido un sangrado mayor intracraneal y un hematoma subdural que puso en peligro la vida. Él toma varios fármacos, tiene 75 años y obviamente un día llegó con un INR en 6, 8 me parece que fue, y le hicimos una tomografía y empezó a tener un déficit neurológico,
lenguaje farfullante, empezó a hablar incoherencias y tremendo hematoma subdural. En poco tiempo tenía ya efecto de masa y hubo que entrar a quirófano a drenar eso urgentemente. Entonces realmente es complejo y eso nosotros los cardiólogos lo vemos principalmente con los pacientes con válvulas mecánicas. Y yo lo que hago es, muchas veces los pacientes se van a Ipiales en carro, compran Coumadin en Colombia, ahora con la frontera cerrada ha sido más difícil, o hay una que otra farmacia que vende warfarina americana, y de alguna forma se logra tener un mejor tiempo en rango terapéutico. Obviamente a estos pacientes no les puedo cambiar, porque no, los nuevos anticoagulantes orales no están indicados para válvulas mecánicas, pero si usted tiene un paciente con fibrilación auricular que logra tener esos tiempos en rango terapéutico entre 2 a 3, más del 70% del tiempo, podría dejarlo. Ahora, si el paciente prefiere evitar tenerse que pinchar para medir el INR, si es que no, si quiere, está cansado de que no puede comer ciertos medicamentos, ciertos productos que contienen vitamina K, legumbres, cosas por el estilo, es fácilmente, se cambia el fármaco y le podría dar Xarelto sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Carlos Salema pregunta, en pacientes con dislipidemia e hipertensión no controlada, ¿es necesario la anticoagulación para prevenir un posible ACV? No necesariamente, es decir, si el paciente en la indicación formal es en el contexto de accidente cerebrovascular, sería fibrilación auricular. Esa sería la causa más importante de tromboembolismo cardiogénico con una alta tasa de involucro de accidente cerebrovascular. En un paciente dislipémico, el mecanismo y que tiene hipertensión, el mecanismo habitualmente es diferente. Es pacientes que tienen más que un fenómeno embólico, es un fenómeno primario en la arteria, en que se rompe una placa, se expone el contenido lipídico de la placa y se forma un trombo in situ limitando el flujo. Esos pacientes de muy alto riesgo que ya han tenido eventos previos sí se podrían beneficiar de las dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día. Y eso ha visto que tiene mucho menor incidencia para prevención secundaria de accidente cerebrovascular, infarto al miocardio o eventos arteriales periféricos. Evidencia de anticoagulación formal no existiría en estos pacientes, salvo que sepamos que tiene una fibrilación auricular diagnosticada. Muchísimas gracias, doctor. Por el momento ya no existen más preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia el día de hoy y esperamos contar con su presencia en posteriores conferencias. Ha sido un gusto para mí, un gusto, doctora. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. También queremos una buena noche. También queremos agradecer la presencia de todos los asistentes a esta jornada y además extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en la siguiente conferencia, la cual se va a realizar el día martes 26 de enero a las 7:30 p.m. Esperamos contar con su presencia. Buenas noches.